65 aniversario de la llegada del Ejército de Ocupación estadounidense al Valle de México. Quisiera empezar antes presentándoles a los especialistas que nos acompañan el día de hoy. Voy a dar una breve semblanza de cada uno de ellos y de ella, para después no interrumpir con los detalles al respecto de su trayectoria. Aquí a mi izquierda tenemos a la doctora Regina Tapia. Ella es doctora en Historia por el Colegio de México, ha sido profesora investigadora en el Colegio Mexiquense, forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, por un tiempo fue la directora del Archivo Nacional Agrario y actualmente es la directora del Archivo Histórico de la Ciudad de México. Sus líneas de investigación tienen que ver con la cultura política, también con la historia de la reforma agraria y los cambios que eso tuvo en la Ciudad de México. Y bueno, a mi derecha tengo al doctor Miguel Soto. Él es doctor en Historia por la Universidad de Texas en Austin, es un profesor con una larguísima trayectoria en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, a un montón de generaciones nos ha dado clase, y sus líneas de investigación tienen que ver con la colonización y la separación de Texas, y precisamente con la historia de la guerra entre México y Estados Unidos. Y a la extrema izquierda tenemos al doctor Faustino Aquino, quien es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Él es investigador del INAH y está adscrito al Museo de las Intervenciones. Sus líneas de investigación tienen que ver con la historia de las intervenciones extranjeras en México, con la historia militar y política. Su tesis doctoral tiene que ver con el desempeño político y militar de Santa Anna durante la intervención norteamericana precisamente, y es además un gran conocedor del armamento, de la tecnología de guerra durante el siglo XIX. Entonces, como pueden ver, tenemos en esta mesa unos grandes especialistas cuyas miradas nos pueden dar pues un panorama muy completo y con muchos matices pues muy ricos de esta historia. Entonces, bueno, un poquito les explico la dinámica. Vamos a tener 4 rondas de intervención, se va a plantear una pregunta detonadora y vamos a tener oportunidad de escuchar a cada uno de estos especialistas pues decir su punto de vista al respecto de esta pregunta detonadora. Esto es más bien un ejercicio de pensar en voz alta, de charlar juntos, de reflexionar al respecto, pues de las certezas que se tienen sobre la historia de esta guerra, también sobre los lugares comunes que a lo largo de los años se han ido contando, y bueno, pues la intención es despertar el interés y entablar una conversación con la comunidad que nos sigue. Entonces, bueno, les agradecemos muchísimo su presencia y demos inicio. Vámonos a entrar en materia. Lo que nos tiene aquí pues es precisamente el aniversario del año 1847, ¿no? Un año emblemático por ser el punto álgido de este conflicto bélico. Es tan importante este año que incluso en la memoria o pues sí, en la manera en la que le llamamos a esta guerra, incluso la identificamos como la guerra del 47, cuando no duró solo 47, sabemos que estalló desde 1846 y terminó hasta 48, ¿no? Pero el hecho de que este año es un punto de inflexión en el conflicto, pues hace que su memoria se haya marcado mucho, ¿no?, con esto. Y bueno, sabemos desde luego también que ese es el año en el que el ejército llega al Valle de México, pero ciertamente ese es un año en donde pasaron un montón de cosas más, ¿no? Es un año también en donde sucede la batalla de la Angostura, donde sucede la campaña del norte, y pues se ocupan las ciudades estratégicas de ese territorio, y también es el año, por ejemplo, en el que estalla la guerra de castas. En fin, es un año en donde un montón de conflictos políticos y crisis van a empezar a conjuntarse para hacer un contexto pues de lo más complejo, ¿no? Así que nuestra primera pregunta sería: ¿qué acontecimientos destacarían ustedes, cada uno de ustedes, cada una de ustedes? ¿Qué acontecimientos destacarían de este año y cuál fue la influencia o qué impacto tuvo este acontecimiento en el desarrollo posterior de la guerra? ¿Alguien quiere empezar, tomar la palabra? Las damas primero. ¿Yo primero? ¿Hacemos caso al mandato? Bueno. Pregunté. Hola, muchas gracias. Yo creo que, bueno, no voy a hablar de los temas en los que mis compañeros de mesa, que me siento muy honrada de estar con ellos aquí, trabajan de forma muy especializada.
Yo creo que el 47 es pues el año que se ocupa la Ciudad de México, ¿no? Ahora voy a hablar desde la trinchera en la que estoy, en el archivo histórico de la ciudad. Es el año en el que entra el ejército, de hecho, pues es el título que se le ha dado a este conversatorio, aunque por supuesto vamos a tratar temas más amplios. Y yo creo que es importante destacar esta entrada a la capital, que por supuesto tiene un valor simbólico en una guerra enorme, y que esto desata, ¿no? Con suerte más adelante podríamos hablar de otras experiencias en las ocupaciones de otras ciudades. Pero este tema de la entrada del ejército en la Ciudad de México desata una serie de dinámicas sociales, conflictos, tensiones entre este ejército ocupante y los pobladores y las autoridades políticas de la Ciudad de México, que llevan a un episodio sobre el que tuve la oportunidad de publicar un pequeño texto hace unos años, que fue la elección de diciembre de 1847, precisamente para renovar el ayuntamiento de la ciudad. Lo menciono porque se había determinado desde el gobierno nacional, que había salido huyendo de la ciudad, se había ido a Querétaro, dejando al ayuntamiento a su suerte aquí, sosteniendo pues lo que había quedado, ¿no? de la capital. El gobierno nacional había decretado que las ciudades ocupadas no tendrían procesos electorales, y el ayuntamiento de la Ciudad de México luchó. Hay una serie, sobre esto es el texto que se publicó en un libro, que es un texto muy pequeño de verdad, porque es un libro que trató de más bien destacar qué tipo de fuentes podemos usar para hacer historia electoral en México, y yo justamente trabajé la documentación de ida y vuelta entre el Ayuntamiento de la Ciudad de México y el gobernador del Distrito Federal, que estaba en Querétaro, no aquí. Entonces el ayuntamiento decía, ya no podemos más, ¿no? O sea, pensemos que es mediados de septiembre, todo octubre, todo noviembre, y estamos pensando que la elección tendría que llevarse a cabo los primeros días de diciembre. Entonces, en esos 2 meses ya estaban tronados los miembros del ayuntamiento, y a pesar del mandato nacional, se hicieron elecciones, no sabemos muy bien cómo, porque obviamente quedó poca documentación, ya nos imaginamos en las condiciones que se tuvo que llevar a cabo esa elección, y en efecto se renovó el ayuntamiento. Entonces, si hay un episodio que a mí me gustaría destacar, sería ese. Sí, bueno, si me preguntan qué acontecimiento del 47 escogería, pues sería, yo creo que indudablemente para mí en lo personal, sería la decisión de Santana de traer la guerra hasta la capital de la República. Una decisión totalmente personal, porque, bueno, yo en la tesis que acaban de mencionar sostengo que la jugada de Santana era traer al enemigo hasta el centro de la República para obligar al Congreso Constituyente de ese año a autorizar negociaciones de paz y, mediante tales negociaciones, entregar los territorios. Entonces, la decisión de entregar el territorio no iba a ser una decisión personal de algún político, de algún gobierno, sino que iba a ser una decisión del Congreso Constituyente, y siendo constituyente, por lo tanto, iba a ser una decisión soberana, ¿no? Cuando Santana, bueno, cuando se pierde el puerto de Veracruz y los estadounidenses, que en buena medida el puerto también se pierde porque los defensores de Veracruz sabían que esa era la jugada de Santana, y sabían que que Santana iba a exhibir el triunfo en la Angostura y una resistencia heroica en Veracruz para convencer al Congreso de que firmar la paz era honroso, ¿no? Entonces le meten la zancadilla y entregan el puerto. Los estadounidenses avanzan, bueno, tienen el paso hacia el interior del país, y Santana estando, después de la batalla del Cerro Gordo, Santana tiene que huir apresuradamente, apenas si puede recoger algunas tropas
en el camino hacia Jalapa. Se entera de que en la Ciudad de México el ministro Baranda está tratando de concertar la paz con los estadounidenses, pero al mismo tiempo quiere eliminar al Congreso, que era la llave de la política de Santana, y entonces decide llevar la guerra hasta la capital de la República para regresar a la capital y poner en orden a Baranda. Y resulta que en todo este tiempo el general Anaya había mandado construir fortificaciones en varios puntos del camino, desde Veracruz hasta México, ¿no? Y incluso cuando Trist, bueno, las comunicaciones del enviado norteamericano Nicholas Trist, en sus mensajes le dice al gobierno que si los mexicanos hubieran defendido esas fortificaciones, jamás hubieran podido llegar a la capital. Y a pesar de todas esas fortificaciones, Santana un buen día le escribe al gobierno diciéndole que en la capital de la República se tiene que decidir todo, que va a ser el último bastión de resistencia, que los españoles habían perdido, que aztecas y españoles habían perdido la guerra porque habían perdido la capital, y que los mexicanos del 47 no iban a cometer el mismo error, así que era necesario llevar la guerra hasta la capital de la República. Cuando en todo este tiempo la prensa había estado muy optimista, la prensa de la capital había estado muy optimista diciendo que jamás, que con tanto paso montañoso en el camino, los estadounidenses no podían llegar. Y Santana entrega estas fortificaciones, incluso las más importantes eran las que habían construido en Río Frío, y cuando Santana decide abandonar Puebla, también a los poblanos siempre se les ha reprochado que por qué no defendieron su ciudad, pues fue por la decisión de Santana, ¿no? Entonces cuando Santana tiene que explicar por qué abandona las fortificaciones, dice, no, pues en Río Frío nada más encontré unos cuantos árboles talados, y hay documentos que demuestran que esas fortificaciones costaron más de 11,000 árboles y el trabajo de 4,000 campesinos de la zona, ¿no? Entonces, pues esa decisión, bueno, para mí, o sea, no hay duda, por más que Will Fowler lo defienda, para mí pues, la traición es más que evidente, ¿no? Entonces, yo destacaría ese suceso, ¿no? Gracias. Bueno, creo que la visión que han presentado los compañeros es lo que me interesaba a mí recuperar como antecedente, como preámbulo para hablar de la guerra. Cuando México se independizó de España, al igual que los demás países de Hispanoamérica y al igual que la propia metrópoli española, vivió un proceso muy acelerado de desintegración. Lo que había sido el orden colonial, el antiguo régimen, se vino abajo rapidísimo. De hecho, si uno ve la composición del Plan de Iguala y de cómo se consumó la independencia, una institución tan importante como la Iglesia se involucró abiertamente en la conformación del nuevo Estado Nacional. Así que las cosas fueron muy complicadas. El momento de la guerra, lo que ha trascendido en las dos participaciones, es la profunda división que vivía la sociedad mexicana, en todos los niveles. La ocupación, yo diría del 47, lo que habría que destacar en 47, pues es la ocupación de la Ciudad de México, de la capital del país. ¿Quiénes tomaron la capital del país? ¿Cuántos eran los soldados de Winfield Scott? 11,000. 11,000 soldados norteamericanos. Cuando doy clase en la Facultad de Filosofía y Letras, les digo a los alumnos, todos los días tenemos aquí en la facultad entre 11 y 14,000 estudiantes. Ese número fue el que tomó la capital del país. En Europa no podían creerlo, no daban crédito a lo que había pasado. Cuando Wellington vio la campaña de Scott desembarcando en Veracruz y el ascender al altiplano, lo van a tronar, le van a cortar las líneas de abastecimiento y lo van a derrotar. Los refugios y fortificaciones que había a lo largo del camino serían suficientes, nos decía Faustino, para
haberlo detenido. No sucedió. Lo que pasa en el momento de la guerra con los Estados Unidos, los sectores de la sociedad mexicana se están enfrentando entre sí mismos. Más que enfrentar a los norteamericanos, se están enfrentando a sí mismos. El momento culminante, por supuesto, es la rebelión de los polcos aquí en la capital del país, pero no es la única instancia. Esa es la que más se nota cuando el ejército norteamericano está desembarcando en Veracruz. Aquí se están enfrentando para derrocar a Gómez Farías, que está tratando de intervenir los bienes eclesiásticos para financiar la guerra. Entonces es un problema de descomposición y de desintegración que ya venía de los años anteriores, de las décadas anteriores. En el momento de la invasión norteamericana, eso afloró y prácticamente desintegró al país. No hubo una defensa nacional en contra del ejército norteamericano. De hecho, lo más emblemático, ahorita vamos a hablar un poco de Chapultepec, pues fue acudir a la idea de la juventud, de la inmadurez, porque eso es lo que había padecido la sociedad mexicana en la guerra. Entonces, tratar de sublimar una situación que fue un desastre, verdaderamente, ¿no? Desde un punto de vista institucional, la primera obligación de un gobierno nacional es ver por la seguridad y la integridad del territorio nacional. Bueno, pues de un manojo, de una sola tajada, se fue más de la mitad del territorio nacional. Entonces, las consecuencias que eso tuvo fueron tremendas, porque se sabía que eso podía pasar. Cuando finalmente sucedió, efectivamente no lo creían, ¿verdad? Pero ¿cómo va a ser? Un observador muy meticuloso de toda esta situación, que es José Fernando Ramírez, México durante su guerra con los Estados Unidos, cuando vio a los voluntarios norteamericanos entrar a la capital del país, no daba crédito. Estos son los que derrotaron al ejército mexicano, parecen payasos, no parecen soldados, o sea, es lo peor que puede haber, pero fueron capaces de derrotar a las tropas mexicanas. Eso retrata la situación de la guerra y la desintegración que se vivía. Bueno, lo dejaría ahí. Muchas gracias a los tres. Vamos a continuar. Ahora vámonos para atrás un poquito, ¿no? Empezamos como en el meollo del asunto, en el momento más tremendo de esta guerra, pero hay que entender cómo es que llegamos hasta acá, ¿no? Me gustaría que nos ayudaran a reconstruir los antecedentes de este conflicto, tanto los remotos como los inmediatos, ¿no? ¿Qué factores detonaron el conflicto y cuáles otros contribuyeron a profundizarlo, ¿no? Sabemos, bueno, no sé, bueno, mejor dejo la pregunta y ya. ¿Alguien quiere tomar la palabra? Yo digo que... No, yo iba a postular al doctor. Bueno, ¿qué factores detonaron el conflicto? Pues obviamente la ambición estadounidense por los territorios, y el caos político en México. Yo no diría que debilidad mexicana, porque siempre nos han dicho que somos pobrecitos y potentes, etcétera, etcétera, pero en realidad México había recuperado los niveles de producción de la colonia, era un país rico, según el último estudio del Colegio de México sobre la economía mexicana de la época, ¿no? Que no teníamos ejército, bueno, pues en realidad el ejército mexicano era mejor que el estadounidense, dicho incluso por Alamán, ¿no? Pero en mi particular modo de ver, lo que detona la guerra es una paranoia en la que entran tanto del otro lado del Bravo, en el norte como aquí en México, de que está en ciernes una intervención europea en México. No solo la intervención española que están urdiendo Alamán y el ministro español, sino que tanto Polk como los liberales mexicanos se convencen de que detrás de esta intriga española están Inglaterra y Francia. Y entonces Polk, que creía que tomando Texas no iba a haber guerra, un buen día le llegan Santana y los liberales mexicanos para decirle que, oiga, nos van a invadir los europeos, nos van a imponer una monarquía, el monarquismo va a sentar sus reales en América, y así que usted dice, ¿no?
¿Usted le atora o nos ayuda o aquí va a haber monarquía, ¿no? Y Paul, que no creía que se llegara al extremo de la guerra, cuando siempre hemos pensado que Paul llegó a la presidencia de los Estados Unidos con la mira de tomar Texas y provocar una guerra, pues le dice, pues adelante, ¿no? Y incluso lo dice descaradamente en su segundo informe al Congreso. Dice, yo permití el regreso de Santa Anna porque era necesario poner en México al caudillo idóneo para derrocar al monarquista Paredes y evitar la intervención europea. Así que para mí lo que realmente detona la guerra es esta paranoia que tenían los liberales mexicanos y Polk de alejar a Europa de América, porque América tenía que ser republicana en su totalidad, ¿no? Los estadounidenses jamás iban a permitir que el monarquismo europeo sentara sus reales en América, ¿no? Entonces, para mí que eso es lo que detona la guerra, más que la invasión estadounidense, porque al mismo tiempo que Polk está tomando Texas, está tratando de llegar a un acuerdo pacífico con el gobierno de Herrera, mediante la misión de Slide, de su agente Slidell, pero cuando le dicen que esto va por otro lado, él acepta invadir en apoyo de los liberales mexicanos para destruir un gobierno monarquista. Bueno, yo diría que más allá de las circunstancias inmediatas que bien destacó Faustino, y algo diré al respecto, la guerra es un resultado de una combinación del expansionismo norteamericano. En 1803 habían comprado la Luisiana, lo que se llamaba la Luisiana, que casi duplicó el tamaño original de las 13 colonias originales. En 19 compraron las Floridas, oriental y occidental, como un resultado de la guerra de 1812 que habían tenido contra Inglaterra y que los ingleses habían ocupado anteriormente esa zona. Y lo que seguía era Texas. Si uno ve el proceso demográfico de expansión norteamericano, de crecimiento demográfico, en realidad los norteamericanos no necesitaban una invitación para llegar a Texas, ya lo tenían en la mira. Como se dieron las cosas, cuando México promulga su independencia y que el gobierno español rechaza la independencia, se vio como una prioridad tener que defender la frontera en Texas, porque durante la Guerra de Independencia, Texas fue una plataforma militar contra la Nueva España. Se hicieron varias incursiones desde Texas, la más importante fue la de Mina, pero no fue la única. De hecho, la primera promulgación de la independencia de la Nueva España fue en San Antonio de Béjar, en Texas. Se proclamó la República Mexicana por primera vez, en 1813. Entonces, lo que las autoridades mexicanas querían era evitar que hubiera una incursión española desde Texas, precisamente. Entonces, se abrieron las puertas a la colonización extranjera a gran escala, con la idea de que protegieran la frontera. A los empresarios, a los concesionarios de tierras les dieron grado militar para que pudieran organizar una defensa en caso necesario. Como se dieron las cosas, nunca hubo esa incursión desde Texas, fue más bien en las costas de Tamaulipas, pero había ese temor. Entonces, el hecho es que México invitó a esos colonos extranjeros a que se establecieran en México. Cuando los diferentes niveles de autoridad del nuevo país hicieron esa invitación, nunca imaginaron el potencial demográfico norteamericano. En cuestión de 5 o 6 años, de unos cuantos extranjeros que había en Texas, ya eran 6 veces más que los habitantes de origen hispano, porque Texas se convirtió rapidísimo en un apéndice de la sociedad esclavista del sur de los Estados Unidos, que estaba buscando cada vez más y más territorio, debido, entre otras cosas, a la revolución industrial que había provocado la despepitadora de algodón y que había hecho que el sistema esclavista estadounidense se proyectara a gran escala. Entonces, dicho de otra manera, el conflicto de
la posesión de esos territorios, empezando con Texas, es que a México le tocó tener como vecino a una sociedad profundamente expansionista, que cada 20 años en el siglo XIX, en la primera mitad sobre todo, se duplicó en su tamaño demográfico. Cada 20 años. Los Estados Unidos eran una revolución demográfica. No había manera de pararlos. O sea, aunque México hubiera tenido un gobierno muy organizado, con muchos recursos, no había manera de competir con ellos. Esto lo dice muy bien José Joaquín de Herrera en diciembre de 45, cuando está tratando de evitar el conflicto, cuando ya está encima. Es necesario reconocer lo que ya está perdido, porque incluso si ahora tuviéramos todos los laureles del mundo de nuestro ejército para someter a los colonos, ¿cómo podemos mantenerla? Cuando no tenemos suficiente gente para poblar nuestros propios territorios del altiplano. ¿Quién va a ir a colonizar Texas? Es de un realismo brutal, creo que es un político de esos que no suelen decir, o que no es muy común que los políticos hablen así, pero es realista. Lo que estaba tratando de evitar, Texas ya está perdido. Si arriesgamos el conflicto ahora, se van a ir cuando menos Nuevo México y California, si no es que la existencia misma del país. Si esa era la perspectiva de Texas en cuanto a la lejanía y a la incapacidad de presencia demográfica mexicana, multiplíquenlo por 2 en el caso de California, porque esa es la distancia a California, el doble de Texas. Entonces, México heredó esas enormes tierras del orden español, pero no tuvo una administración suficiente que correspondiera a la administración de esos recursos. Y al estar en una sociedad con la de los vecinos expansionistas y francamente desbordados, lo que se culminó pues fue con esta situación de la guerra. Ya si ve uno las circunstancias inmediatas, ¿de dónde sacó Paredes de Arrillaga que los norteamericanos no querían combatir? Que era puro desplante de presunción. Perdón, Polk sí estaba esperando la guerra, estaba tratando de evitarla, estaba tratando de comprar Nuevo México y California. Texas ya estaba resuelto. Lo que quería la misión de Slidell era comprar Nuevo México y California, por los cuales estaba dispuesto a pagar hasta $25 millones. La Luisiana había costado 15 millones, por California estaban dispuestos a pagar 25 millones. Pero si era necesario la guerra, pues iba a ser la guerra, eso está clarísimo. Yo diría otra cosa más en lo que he estado pensando últimamente. Estamos acostumbrados a pensar en la política agresiva y expansionista de Polk, es cierto, esa fue la que precipitó la guerra. Pero si uno ve a sus opositores políticos, a los Whigs, no estaban muy lejos en las pretensiones de territorio que Polk. Hay que pensar que la primera administración que le ofreció a México la compra de Texas y con quien estableció relaciones diplomáticas México fue la administración de John Quincy Adams. Y el secretario de Estado de Adams fue Henry Clay, el opositor político de Polk en la campaña presidencial de 44. Clay dijo en un momento dado, hay quienes piensan que deberíamos de comprar Texas. Yo no sé para qué, si México lo está regalando. Las concesiones de tierras, ¿para qué la vamos a comprar? Está haciendo gratis. Entonces, pensar que eran amigos de México porque se oponían a la esclavitud y al desarrollo territorial del sur, pues es pensar demasiado. No, perdón, México era como un elemento de negociación entre sus propias divisiones internas. Entonces, el propio John Quincy Adams, sí, es ferviente opositor al desarrollo de la esclavitud. Él se hizo como abogado a gran escala en una gran transacción de especulación de tierras en Georgia. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se dedicaron a la esclavitud de esas tierras. Nunca rehusó y nunca rechazó todo el dinero que recibió por esas especulaciones. En 43, con motivo de la expansión hacia el Oregon, las negociaciones con Inglaterra sobre el Oregon, John Quincy Adams citó al Génesis, el crecer y multiplicados, como el derecho que tenían los norteamericanos a expandirse por todo el continente. Entonces, no eran especialmente amigos y del territorio de México, así es que no hubiera sido un desenlace muy distinto, seguramente no tan agresivo y tan opresivo como fue el de Polk,
pero que le tenían la mira puesta a los territorios mexicanos, eso es indudable. No había muchas diferencias entre unos y otros. Gracias. Yo precisamente ahora preparando las notas para este conversatorio, revisé mis apuntes de esa presentación que hizo Herrera ante el Congreso en aquel momento, y que debe decirse que no solo era Herrera, bueno, eran los que estaban de acuerdo con él, que venían diciendo desde hace rato hay que hacerlo, hay que sacar provecho de esto, y que el otro bando, ¿no? el patriotero, llamémosle así, decían, estos vende, se desgarraban las vestiduras, ¿no? Y bueno, yo no agregaría más de los antecedentes, digamos, duros que ya han mencionado los colegas, pero sí quisiera decir, por supuesto en la historia no hacemos predicciones, pero si no, estoy de acuerdo con el doctor Soto, si no pasaba así, pasaba de alguna forma. El tema en México, este desacuerdo, ¿no? esta desmembración tan precipitada que se dio a partir de la independencia, que también ya se mencionó, llevó a que las opiniones con respecto al diseño de lo que sería el Estado mexicano fueran muy opuestas y muy sí, pero como decimos ahora, es que ahora somos una palabra todo el tiempo, muy polarizantes, eso es lo que quise decir. Y desafortunadamente, ese tema que posiblemente como causa interna sea el principal, posiblemente, al menos por ahora eso es lo que yo pienso, no desapareció con la guerra, ni con la pérdida del territorio. Continuó, no había no se podía llegar a un acuerdo sobre la república, la monarquía, la soberanía, dónde debía residir la defensa del territorio, a qué competencia le tocaba. Entonces los desacuerdos eran muy profundos y sobre cuestiones muy importantes y muy estructurales. Y bueno, pues de ahí, del 48 en adelante, seguimos contando la misma historia unos 20 años, ¿no? Entonces, yo creo que hay un problema, hay un tema de antecedente interno, que si no hubiera sido Estados Unidos, que si no hubiera sido Polk, que si no hubiera sido otra cosa, porque no era posible sostener la nación con esas divisiones internas y con ese encono, porque era encono interno. De verdad, esas intervenciones ante el Congreso de los 40 son fantásticas, porque lo dicen todo, los panfletos de los 40 son, es una década clave para entender los problemas muy graves que sufrió México de guerras, ¿no? Quiero decir, a lo largo de los siguientes 30 años, porque sí, ahí se pusieron sobre la mesa todos estos puntos sobre los que no había forma de dialogar. Muchas gracias. Vamos ahora a mi pregunta favorita de este conversatorio. ¿Cómo se vivió la ocupación en las ciudades y en los pueblos de México, ¿no? Tenemos mucha noticia de muchas instancias de resistencia popular, brutal, encarnizada. Está por ahí, a quien recordamos, saludos hasta donde esté, el maravilloso libro de Luis Fernando Granado, Sueñan las piedras y la resistencia de la Ciudad de México, ¿no? Pero también tenemos muchas instancias de convivencia pacífica y de una cotidianidad que tiene que encontrar su curso y tiene que encontrar su cauce. Tenemos noticias de este dialecto que surgió, un Spanglish decimonónico, ¿no? Entre las fuerzas de ocupación que iban al mercado, por ejemplo, y que tenían que entenderse con las señoras de ahí. En fin, ¿no? Nos gustaría que nos dieran un panorama, con énfasis, si se puede, bueno, desde luego en la Ciudad de México, Puebla también, y si alguno de ustedes tiene noticia de quizá cómo se vivió en los pueblos y en las villas, quizá en un contexto no tan urbano, más rural, cómo habrá sido. Esa es la pregunta. ¿Quién quiere? Eso, venga. No, es que precisamente ha sido un tema sobre el que he estado leyendo últimamente.
Una alumna presentó una tesis de maestría muy destacable sobre la ocupación en Puebla, que creo que muestra mucho de esto que mencionaba el doctor Aquino hace rato, ¿no? Que dicen que que los poblanos se entregaron, ¿no? Y en realidad fue Santana que los abandonó, ¿no? Algo así, perdón por la paráfrasis. Y bueno, esta ahora maestra en historia, Mariana Mores, presentó un trabajo donde ella lo que ve es que Puebla encontró reactivación económica con la ocupación. Entonces, muchos productos de textileros, por ejemplo, que llevaban en los almacenes, vayan ustedes a saber cuántos años sin venderse, empezaron los soldados a comprar los guantes para las esposas, los pañuelos, tal. Entonces, entonces ahí, pues, si los vemos como esos diputados vieron a Herrera cuando les decía vamos a vender, pues sí, decimos entreguistas, vende patrias, nos desgarramos las vestiduras, o decimos, bueno, pues por una vez en la vida, por una vez en varias décadas, esos comerciantes pudieron sacar mercancía que llevaba ahí quién sabe cuánto tiempo. En otro trabajo, Cristóbal Sánchez, quien los invitó ahora, estuvimos el doctor Soto y yo comentando algunas de las mesas de un coloquio que organizaron en Históricas a principios del año, precisamente con esta misma conmemoración, en el marco de esta misma conmemoración. Él ha hecho algo de trabajo también de maestría, me parece que en el Instituto Mora, sobre la ocupación en Veracruz, y por ejemplo él ahí encuentra otro tipo de convivencias de otra índole, en particular sobre el establecimiento y la circulación de impresos, de periódicos, porque venía el ejército, venían todos estos salvajes, ¿no? Que ahora conocemos un poco mejor gracias al libro que Guardino nos publicó recientemente, en los últimos años. También venían periodistas, venían corresponsales, traían imprentas y circularon impresos. Y entonces y además tenían un sistema de distribución que a mí me parece impresionante. Yo ahora estoy haciendo un texto sobre una ocupación federal en Sonora en 1876 y no llegaba una noticia a Sonora. Y no llegaba a la Ciudad de México una noticia con los nombres bien de lo que estaba pasando en Sonora. Y en 1846-47 de Veracruz salían periódicos hechos, amarrados y listos para entregarse a los Estados Unidos, lo cual me parece como fenómeno de circulación cultural fantástico. También, vamos, yo desafortunadamente no conozco información sobre las villas, sería muy interesante conocer un poco, pero creo, bueno, por supuesto el libro de Luis Fernando nos enseñó a todos muchas cosas, de lo que pasó en la Ciudad de México, y luego ya un poco indagando más, ¿no? en este trabajo que hice para la elección de diciembre del 47, uno ve muchos más encuentros que desencuentros, por lo menos en ese momento, ¿no? Ya después del trauma de la entrada de las piedras, de la bandera, de las barras y las estrellas ondeando en la Plaza de la Constitución, ya después de eso, pues relaciones comerciales, relaciones amorosas, conflictos de borrachos, todo tipo de cosas de unos con otros tratando de vivir juntos, ¿no? Bueno, pues sí, es cierto que hubo, por ejemplo, principalmente en el norte hubo tragedias en varias villas porque los voluntarios eran verdaderos salvajes bajados de las montañas, ¿no? Después tratan de corregir eso en el alto mando y Scott en su campaña decide que para no, también en buena medida por consejo de Santana, porque Santana les dijo que no fueran tan gandallas porque iban a despertar el odio y por tanto el patriotismo de los mexicanos. Entonces Scott ya se porta mejor al ocupar las ciudades en la ruta de Veracruz a México. Entonces dan mucho, en realidad son pocas las poblaciones y ciudades mexicanas afectadas por la guerra. En la mayoría
del territorio estadounidense, yo creo que ni se enteraron, ¿no? Porque tal vez, ¿no? O medio se enteraron ahí después de 2 o 3 meses, pues que hubo una batalla por allá o que hubo un combate por allá, bueno. Y el hecho es que esta guerra, yo he leído algunos libros y artículos donde dicen que fue terrible, que muertos, y por favor, estamos en una época en que la guerra se hacía con cientos de miles de soldados y cientos de miles de muertos. Los estadounidenses ocuparon en la campaña del norte más o menos 5,000 soldados y en la del centro más o menos 10,000 soldados. Muertos, pues de cifras mexicanas no hay, los estadounidenses creo que más o menos calculan 20,000. Y eso es ridículo comparado con las guerras de la época. Una década después, en Sudamérica, Paraguay tuvo que levantar un ejército de 100,000 hombres para enfrentar al ejército de la Triple Alianza, que casi extinguió su población masculina adulta. Eso son guerras, esto es una ridiculez. Por eso yo estoy convencido de que todo fue acordado entre Polk y Santana, que lo único que querían era evitar una intervención europea, derrocar a un monarquista, porque todo parece de juguete en la guerra México-Estados Unidos. Bueno, De cómo fue la convivencia. Bueno, sí, no fue una guerra tan cruenta o tan terrible como en otras partes, pero fue una guerra. Y sí, en las diferentes ciudades de ocupación hubo las dos caras de cómo fue la guerra. Algunos de los daguerrotipos más importantes que hay de la guerra son, por ejemplo, de los soldados norteamericanos en Saltillo. Ahí van avanzando las tropas de Wool en Saltillo, y hay algunas imágenes de voluntarios norteamericanos conviviendo con los niños de Saltillo. Ahí está, el voluntario pasándose el domingo en la tarde divirtiéndose. Al mismo tiempo hubo masacres como las de las cuevas ahí a un lado de Buenavista, en donde efectivamente voluntarios norteamericanos vengaron la muerte de uno de sus compañeros masacrando a 30 gentes, una cosa así, hasta que no llegó el mando norteamericano a detenerlos, hubieran seguido matando gente. En la propia Ciudad de México, pues hubo también las dos caras de la cuestión. Se estiló, cosa que ya no se hacía desde la colonia, castigar a la gente en la vía pública. Les daban azotes a las gentes que tenían mala conducta, como lo hacían con los propios soldados norteamericanos. O sea, no fue exclusivo para los mexicanos, sino que hubo de todo. Y también José Fernando Ramírez habla de cómo hubo pulquerías en donde se hizo específicamente, se promovió el convivio con norteamericanos para asesinarlos. Ahí los mataban y los enterraban a un lado. Entonces hubo de todo en esto del convivio. Las memorias de mis tiempos, el libro de mis recuerdos de Antonio García Cubas tiene unos pasajes sensacionales, imágenes incluso, de cómo los voluntarios convivieron con las chinas de la ciudad. De hecho, cita unas rimas de las margaritas, de las prostitutas de la ciudad. Las margaritas van y vienen, tandarín darán, ya llegaron a la gran sociedad. Vienen con los soldados norteamericanos y ya no saben hablar, todos dicen, mi no sabe qué es. Y cuando se vayan ya van a ver a dónde van a ir a dar, tandarín darán. Entonces hubo de todo como en toda ocupación militar. Evidentemente, si uno cuenta los días de batallas durante esos prácticamente 2 años que duró la guerra, de mayo de 46 hasta junio de 48, cuando salen las tropas norteamericanas, pues hubo eso, 6 días de batallas, y todo lo demás fue de todo un poco. Hubo lo que James McCaffrey, el autor del Ejército del Destino Manifiesto, llamaban las anexiones. Cada vez que se casaba una mexicana, una señorita mexicana con un soldado norteamericano, decían que era una anexión. Así es como estaban anexando el territorio mexicano. Entonces hubo de todo. Ciertamente la vida social de las regiones, de las distintas regiones,
pues fue con altibajos, ¿no? Pero esa misma convivencia hizo que gentes como Grant, Ulysses Grant, llegaran a condenar la guerra. Después de haber sido uno de los oficiales más destacados del conflicto, llegó a verlo como una guerra maldita que no debió haber sucedido. Muchos tenían cargos de conciencia, eso se ve en sus cartas. Ojalá los mexicanos ya se pusieran de acuerdo y este conflicto se acabara, porque no tiene sentido. Pero esos remordimientos, incluyendo a Nicholas Trist, por supuesto, al enviado especial del presidente Polk, nunca desdijeron del territorio que se iban a llevar. De hecho, la lápida de Nicholas Trist, hay quienes piensan que Trist fue amigo de México al firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo, porque quería que no se desintegrara el país. Bueno, no nada más quería, él quería, el propio gobierno norteamericano y sobre todo el gobierno británico, que México subsistiera a pesar de todo. Bueno, la lápida de Nicholas Trist dice, este es Nicholas Trist quien firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y creo que si lo hubiera agregado, y si se hubiera podido llevar Baja California y Tehuantepec, lo hubiera hecho. Sí, para eso lo habían mandado y para eso estaba devengando su salario. Entonces eso de los amigos de México, con eso nadie necesita ese tipo de amigos, la verdad, no me ayuden. Bueno. Gracias. Vamos con nuestra última pregunta de este día y aquí, bueno, pues se trata de que platiquemos de los factores de la derrota. ¿Por qué perdió México? Y aquí me gustaría sí traer a colación pues una discusión que es mucho un lugar común de la historia de esta guerra, pero que bueno, yo como estudiante realmente de este periodo, pues es algo que me inquieta mucho y que estoy segura que es una inquietud que muchos de quienes nos escuchan comparten, ¿no? Y estoy yo además muy inspirada por el libro que ya se ha citado aquí, gracias a la doctora Tapia, el de Peter Guardino, de la marcha fúnebre. Es un libro muy interesante desde una perspectiva pues muy revisionista, muy moderna, ¿no? que mezcla los tres ejes que nos interesan tanto a las generaciones actuales, del género, la raza y la clase, y que, en fin, hace una historia social de esta guerra, ¿no? Y él, pues en su propuesta, que, bueno, también reconocemos que tampoco dice nada nuevo, ¿no? Sino que lo dice de una manera quizá muy contundente. Bueno, en fin, el punto es que él pone en duda esto que se ha dicho una y otra vez, de que lo decisivo de esta guerra fue la ausencia del espíritu nacional entre los mexicanos, que no había realmente una identidad nacional consolidada, que no fue suficiente el esfuerzo conjunto, o más bien que no hubo un esfuerzo conjunto para hacer frente a esta guerra, ¿no? Y se citan pues un montón de pruebas, ¿no? Desde los testimonios de la gente que vivió en esa época, que las personas mismas hablan de eso como un factor, hasta el hecho de que solo 7 estados de la República contribuyeron con fuerzas, en fin, ¿no? Hay muchas cosas que lo prueban. Pero lo que Guardino argumenta es que, y lo dice tal cual, México perdió la guerra no porque no fuera una nación, sino porque era pobre, porque era un país en la ruina. Y esto quizás se opone un poco a lo que nos decía, a la perspectiva del doctor Aquino, ¿no? Pero bueno, me interesa que discutamos esto, desde su perspectiva, cuáles fueron los factores decisivos. ¿Realmente es cierto esto de la ausencia del espíritu nacional? En fin, me gustaría que platicáramos de esto. ¿Profesor? Venga usted. Sí. En realidad, las dos sociedades están profundamente divididas, la sociedad norteamericana y la sociedad mexicana. La forma en que se llevó a cabo la campaña presidencial de Polk fue con un expansionismo conjunto. Así es como se abrió la alternativa para que Texas se incorporara a la Unión Americana. Había ya una gran oposición del abolicionismo norteño a incorporar un territorio tan enorme como Texas lleno de esclavos. Entonces ya estaba ahí en cierne la guerra civil y por eso políticos como Henry Clay se hacía el loco que no sabía cómo se iba a resolver el problema de Texas, no querían enfrentarlo. La forma en que lo hizo Polk fue cuando menos Texas para el sur y cuando menos Oregon para el norte, pero vamos a seguir creciendo de manera compartida. Como se dieron las cosas, efectivamente se adquirió todo Texas y un pedacito de Oregon. Entonces, cuando estalla la guerra, los propios demócratas, los propios miembros del partido de Polk, se la cobran los norteños,
porque además en esas semanas también se resolvió el otro gran problema de antagonismo interno de los Estados Unidos, que era el de la tarifa. Los sureños que producían productos para el mercado internacional, sobre todo el algodón entonces, requerían de productos manufacturados baratos del exterior. Entonces querían tarifas arancelarias bajas. Los norteños, que tenían su propia industria y estaban desarrollando, siempre fueron impulsores de una tarifa alta. Bueno, pues el gobierno de Polk se las sacó de la manga y estableció una tarifa muy baja. Entonces los norteños, con lo que se conoce como la famosa enmienda de Wilmot, cuando el gobierno de Polk solicita recursos para llevar a cabo la guerra con México, David Wilmot de Pensilvania dice, sí, cómo no, sí le vamos a dar dinero con una condición, que en los territorios que se adquieran de México no haya esclavos. Glup, entonces ¿para qué estamos haciendo la guerra? Ahí empezó la guerra civil. Todas las historias de la guerra civil norteamericana empiezan con la enmienda de Wilmot en plena guerra con México. Así es como empezó la guerra contra México. ¿Cuál es la diferencia entre unos y otros? Que las diferencias políticas del sistema estadounidense nunca intervinieron ni imposibilitaron el desarrollo de la guerra contra México. Tienen las suficientes capacidades institucionales para resolver sus problemas de una manera institucional. De hecho, en cuanto toma la capital del país, Scott fue sometido a una corte marcial, fue destituido como comandante y sometido a una corte marcial. Polk pudo eliminarlo como candidato presidencial. No pudo hacer lo mismo con Zachary Taylor, que es el que había llevado a cabo la campaña norteña. Él fue el siguiente presidente de los Estados Unidos. Entonces, sí hay divisiones, pero no están interfiriendo en el desarrollo de la campaña. Justo lo opuesto es lo que sucede en México. Aquí se están agarrando unos contra otros, Santana contra sus capitanes, contra sus generales, Valencia no le hace caso, los polcos y todos los demás. Es lo que está sucediendo, dije hace rato, es el enfrentamiento de los mexicanos y la campaña contra los norteamericanos de rebote, así como hacia un lado. Esa es la diferencia fundamental. Ciertamente el desenlace de la guerra tuvo que ver con eso, pero sí, a mí me interesa hacer una reflexión más amplia de estas dos sociedades divididas. Yo veo la guerra entre México y Estados Unidos como un catalizador que definió a las dos sociedades en su proceso de conformación nacional. Lo que siguió inmediatamente aquí en México, ya lo apuntaba Regina, pues fue la reforma, el último gobierno de Santana y ya el plan de Ayutla, que abre el proceso de sustitución del orden colonial con una desamortización efectiva de bienes eclesiásticos y abre la oportunidad de la separación de Iglesia y Estado. La guerra de reforma, ya está anunciada la guerra de reforma. Lo que pasó en los Estados Unidos fue el inicio de lo que iba a llegar a ser la guerra civil, la definición entre norteños y sureños, entre la esclavitud y el trabajo libre. Así es que nadie la tenía garantizada ni era una situación automática. Yo lo pongo en una perspectiva más amplia. Yo creo que el proceso de conformación de los estados nacionales fue complejo y complicado en todo el mundo atlántico, cuando menos en el mundo atlántico. A veces damos por sentado que, bueno, la Gran Bretaña, Francia, no, perdón, todo el mundo tiene problemas. Y los Estados Unidos, que se veían como el gran modelo, la estabilidad y la democracia, resolvieron su conflicto a cañonazos. Si hubiera habido autodeterminación de los pueblos, los sureños se hubieran separado de la Unión Americana. A cañonazos no se fueron. Y fue una guerra eminentemente cruenta y brutal, como fue la guerra civil de los Estados Unidos. Entonces, perdón, yo no estoy diciendo que sea mal de muchos y que bien nos fue a todos, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que el proceso de conformación de los estados nacionales fue sumamente complejo en todas partes. En España, nada más para terminar, después de la muerte de Fernando VII en 1833, no hubo una sola elección, un gobierno que resultara electo hasta el derrocamiento de su hija Isabel II en 68. De 33 a 68, todos fueron pronunciamientos militares. Hubo gobiernos de una semana, de 2 días, de un día. Entonces cuando decían, hay estas naciones que se separaron de manera intempestiva de la madre patria, pues véanse en el espejo, compañeros, no vengan a ayudarnos y a darnos estabilidad, porque están en un proceso muy similar a lo que nos está pasando a nosotros. Entonces sí, es invitar a ver el conflicto en una perspectiva más amplia para que veamos
los dimes y diretes, ¿no? Esto que dice Faustino, efectivamente, si se comparan las cantidades de gente involucradas y la cantidad de territorio que se fue, bueno, pues eso nos habla de la falta de gente que había en América en ese momento y que los Estados Unidos están recibiendo por todas partes. Yo he dicho que más que destino manifiesto, era demografía manifiesta. Ellos tenían el capital demográfico para poblar todos esos territorios. Evidentemente las cosas hoy son distintas, ¿verdad? Y entonces estamos en una situación de renegociación de los recursos, pero sí, es poner las cosas en la perspectiva del tiempo, ¿no? De cómo estaban las condiciones entonces. Ay, perdóneme, no lo vi. Sí, bueno, ¿por qué pierde México? Guardino dice que por pobre, ¿no? Sí. Los últimos estudios indican que, pues no, pobre no era. El que era pobre era el gobierno, no era el país, ¿no? Con un país devastado en la guerra de la independencia, el país tenía un ejército de 80,000 soldados, ya con el país devastado por la guerra, así que pues como que falta de recursos, no, ya en la guerra con los Estados Unidos, pues nada más San Luis mantuvo un ejército de 20,000 hombres, Jalisco importó no sé cuántos miles de fusiles que fue capaz de venderle 6,000 a Guanajuato, así que pues recursos pues no hacían falta, ¿no? Pobreza, pues no, algún escritor de periódico dijo que el pequeñito ejército de Scott se podía eliminar con los recursos nada más de Veracruz, Puebla y México. Entonces, pues yo creo que pierde porque así lo decidieron desde que le ofrecieron a Paul que el territorio a cambio de que interviniera para alejar a Europa. Ya estaba decidido, desde que Atocha visita a Paul y le dice, oiga, Santana dice que si nos ayuda, ahí le va territorio, y aquel dice, pues sí, pues le entramos, ¿no? Y ya estaba decidido. Que ya después de la guerra se prolonga porque a Santana no se la ponen tan fácil eso de entregar, porque ¿cómo va a estar después el reparto, no? Ya que digamos, entonces moderados Santana y radicales empiezan a pelearse por cómo iba a ser la entrega, ¿no? Pero bueno, esa es una historia bastante complicada que a veces ni yo me acuerdo de los detalles, ¿no? Así que pues yo creo que por eso pierde México, porque todo estaba arreglado y desde el momento en que Santana pues trae al ejército estadounidense, al pequeñito ejército estadounidense, pues ya no había de otra, ¿no? Más que perder, o sea, y ahora ¿por qué no les importa? Porque realmente no les importa, porque en esta división que había entre liberales, conservadores, federalistas, centralistas, pues lo que están peleando se están peleando por definir la nación. ¿Qué va a ser la nación? ¿Va a ser liberal o conservadora? ¿Va a ser república o monarquía? Después de la Revolución Francesa, esto es la nacionalidad. La nacionalidad no es el territorio, la lengua, el pueblo, la cultura, la historia. Eso no es la nación. Después de la Revolución Francesa, la nación es la ideología. Por eso la lucha entre monarquismo y republicanismo es a muerte, porque de lo que se trata es de definir la nación, y por eso a los liberales no les importa ofrecer territorio. Incluso muchos eran abiertamente anexionistas porque se iban a anexar a su padre ideológico, que eran los Estados Unidos de Norteamérica, el liberalismo, a todo lo que daba en ese momento. Por eso pierde México, yo creo, que puede ser discutible, ¿no? Gracias. Bueno, yo la verdad no sé si un acuerdo político así pueda definir lo que pasa en un proceso donde se involucra a la sociedad, donde hay otros factores que lo hacen menos lineal, ¿no? Pero no lo sé. Yo sí creo que, o sea, esencialmente, como dije antes, es la falta de acuerdo. Pero quiero aprovechar esta última pregunta para retomar la idea que ya puso sobre la mesa el doctor Soto, que es el tema de territorio contra población y
y muy particularmente recordar a un autor que tenemos que tener siempre cerca, que para entender el siglo XIX y sobre todo para entender, digamos, como sus partes, llamémosle técnicas, ¿no? Como esta, ¿no? Si no sabemos cuánto mide el país, si no tenemos delimitado, si no hemos hecho estadística, si no le hemos dado consistencia a la moneda, al sistema de pesos y medidas, si hay todos estos elementos en el aire que nos impiden darle racionalidad a la vida social y política y económica. Y me refiero a Manuel Orozco Iberra, porque ya me fui con la... y no dije quién era. Bueno, Manuel Orozco Iberra tiene un trabajo de erudición fantástico, de verdad que digo, por algo la mapoteca, ¿no? Que ahora está en manos de la SADER, me parece, le pusieron su nombre con mucha justicia. Orozco Iberra llevaba años diciendo, hay que medir, hay que ir a ver. Él hace en los 80 ya, yo me imagino que fue lo último que escribió en un libro que le llamó Los apuntes para la historia de la geografía en México. Y en este libro, que es bastante difícil de leer porque no tenía Orozco Iberra, si ustedes o no, nosotros como historiadores o los alumnos hacen un trabajo de historia de la geografía y no pone mapas, pues como profesores los reprobamos. Pues él no los tenía, entonces trató de hacer con descripción una historia de la geografía. Entonces es un texto por lo tanto un tanto impenetrable, pero lo que se ve ahí es precisamente la desesperación de él porque además fue un funcionario muy, además de historiador, paleografió actas del Cabildo, o sea, fue un hombre que entregado a la ciencia, llamémosle así, del entendimiento de su país. Fue un funcionario tan entregado y tan comprometido con México que pudo trabajar incluso en el imperio de Maximiliano y luego seguir trabajando en el gobierno de Juárez. O sea, ese era el nivel digamos, o la idea o la percepción que se tenía de él como alguien de verdad técnico y no político, ¿no? Alguien entregado a una ideología, sino a la construcción de conocimiento y al crecimiento del país. Entonces, en los apuntes para la historia de la geografía en México, es un poco un grito de Orozco Iberra diciendo, ese territorio nunca fue nuestro, punto. Ni Quino, ni el padre Quino realmente lo pudo recorrer bien, porque además se va desde ¿no? Porque es una erudición tremenda. Entonces, creo que si bien pues, el tema del desacuerdo interno es quizá la razón principal, sí me parece que la visión que tenemos nosotros o que hemos heredado o que mucha gente tiene de esta guerra como perdimos más del 50% del territorio, bueno, yo les recordaría a Orozco Iberra y les diría, este territorio nunca fue nuestro. Entonces, veámoslo con esos ojos, ¿no? Finalmente, yo no sé si sea cierta, el doctor Soto, que también es a su vez tan erudito, tal vez lo sepa, pero no sé si sea cierta esta anécdota que cuenta días y días en su libro, cuando regresa Santana octogenario, ¿no? A morir en México y le muestran cuánto fue, la expresión del señor fue tanto, ¿no? Entonces, vamos, es esta ecuación territorio-demografía, es esta falta de acuerdo político, es este gigante, ¿no? En el norte expansionista, es una multiplicidad de factores que pues, nos pusieron ahí en el lugar equivocado, en el momento equivocado, me parece. Excelente, pues muchísimas gracias a los tres que nos acompañan. Vamos a dar paso, si las hubo, a preguntas del público, a leer, no son tantas, veamos.
Son cuatro. ¿Cómo ven? ¿Nos las echamos? A ver, es que si las leo antes me voy a tardar un buen. A ver, ¿por qué no se continuó la lucha contra los invasores tras la caída de la capital, a diferencia de lo que ocurrió durante la segunda intervención francesa? No, porque cayó la capital y el gobierno se fue, Santana salió al exilio, el ejército se desbandó, en fin, ya no hubo esa... Mientras que en la invasión francesa, recordemos que hay dos gobiernos paralelos, ¿no? El intervencionista y el de la República, que seguía sosteniendo pues, un ejército y ciertas plazas y la itinerancia. No sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, la guerra no sé, bueno, cuando cae la Ciudad de México, el gobierno se va a Querétaro, desde Querétaro el nuevo presidente de la Peña convoca una reunión de gobernadores para discutir si era prudente o necesario continuar o no la guerra. Lo que pasa es que sí hubo esta inquietud de proseguir la guerra, de no rendirse a pesar de la caída de la capital, pero el problema fue que Santana acaudilló un movimiento separatista y anexionista que cobró bastante fuerza. Varios estados les da por, más bien llama a varios estados a recuperar su soberanía y para todo el mundo fue muy obvio que el objeto era que los Estados Unidos se adueñaran de todo el país por partes, ¿no? Hay gobernadores anexionistas que dicen, no, yo sí quiero anexarme, ¿no? Bueno, no con esas palabras, pero la intención era muy obvia, ¿no? Desmembrar todo el país para que los estadounidenses, en primer lugar, seguir la guerra, para que los estadounidenses siguieran enviando tropas, desmembrar el país para que a los estadounidenses les fuera más fácil anexarse mucho más territorio, ¿no? Y el gobierno, al ver esto, decide, y por ahí hay un libro de un abogado que condena mucho a De la Peña por haber buscado la paz, y yo creo que es muy injusto porque De la Peña hizo lo más lógico, ponerle fin a la guerra para que este proceso no continuara, ¿no? De hecho, la firma del Tratado de Paz Guadalupe Hidalgo es un resultado de la situación en los dos países. En los Estados Unidos, el presidente Polk perdió las elecciones intermedias de 47. Ahí surge la figura de Abraham Lincoln, precisamente, que antes de que se firmara el Tratado de Guadalupe Hidalgo ya estaba cuestionando a Polk por la forma en que había llevado a cabo la guerra. Entonces, sí, cada vez tenía mayor oposición, no necesariamente la adquisición del territorio, sino los procedimientos utilizados por Polk para hacerlo. Entonces, cada vez estaba enfrentando más oposición. Aún así, con la situación que se había dado en México de no aceptar las últimas condiciones que había presentado Trist antes de la firma del tratado, Polk ya había ordenado que la guerra continuara. Él estaba dispuesto a aventarse el boleto de la continuación de la guerra. Quien decidió que lo único que se podría firmar en ese momento en las condiciones por un gobierno que no fuera derrocado era el Tratado de Guadalupe Hidalgo, y eso fue lo que hizo Trist. Desobedeció las instrucciones de Polk y se atuvo a las instrucciones originales. Asegúrese que se adquieran, además de Texas hasta el Río Grande, Nuevo México y California, y con eso podremos pagar una indemnización, y eso fue lo que hizo Trist. Entonces, es un empate, es una decisión. Polk mandó el tratado al Senado sin ninguna recomendación, pensando, bueno, si quieren continuamos la guerra, si quieren resolverlo, que la responsabilidad caiga en ellos y no en la administración, y así fue. Fue una decisión del Congreso norteamericano que tenía ya muchas presiones encima. Se desarrolló un movimiento por toda la incorporación de todo México, la anexión de todo México. El gobernador militar de la Ciudad de México, John Quitman, dice, bueno, pues ya tenemos los puertos principales del país, ya tenemos la capital, pues a lo mejor podemos empezar a ocupar las minas y la riqueza de este país, porque si no, una monarquía europea va a venir a ocupar esto. Entonces, si me dicen,
ay, nos vamos a aventar el boleto de anexarla. Pues sí, es el destino, el nuestro. Ahí está. Entonces estaba en el aire qué tanto territorio más se iban a llevar, estaba ahí. Y entonces la firma del tratado pues es un empate de acuerdo a las condiciones que se estaban enfrentando en los dos países. Gentes como Gómez Farías, que se oponen rotundamente a la firma del tratado, Guadalupe Hidalgo llamando a los moderados traidores, vendepatrias. Se le hizo un poco tarde al compañero darse cuenta lo que él había propiciado. Gómez Farías, en el proceso de separación de Texas, estuvo en Nueva Orleans apoyando a los colonos tejanos, porque se oponía a la centralización política del país. Entonces pensaba que iban a poder controlar a los colonos tejanos. Lo mismo hizo con los franceses en 38, pensando que venían a derrocar al gobierno centralista, no a la República Mexicana. Sí, como no. Cuando se dio cuenta de lo que después estuvo varios años en Yucatán, cuando Yucatán estaba separada de México, apoyada por la flota tejana en contra de México. Ahí estaba Gómez Farías. Y nunca dijo, estos son traidores, estos son malvados, no, ahí está. Y después ya sí le dio por condenar a los moderados porque estaban tratando de resolver, de evitar la desintegración del país. Sino las condiciones no eran cómo vamos a recuperar todo el territorio, cómo vamos a impedir que se desintegre el país, que ya estaba Yucatán con la insurrección de los indios mayas, se había declarado neutral en la guerra. Y de hecho, conforme se agudiza la invasión de los mayas, fueron a ofrecer su soberanía a los Estados Unidos primero, a Inglaterra, a Francia y a España. Cuando nadie les hizo caso, entonces, ¿verdad que sí nos van a ayudar a someter a los mayas? Entonces volvieron a México. Así es como fue el reencuentro con Yucatán. Es el caso más extremo, pero no es el único. Entonces, sí fue una situación muy, muy difícil. O sea, los años inmediatamente posteriores a la guerra, lo más fácil es que el país hubiera sucedido lo que pasó en Centroamérica. La Capitanía General de Guatemala se convierte en 6 mini repúblicas. Eso pudo haber sucedido fácilmente aquí. Entonces, el que se hubiera mantenido el país, bueno, pues fue un logro extraordinario, dadas las condiciones que se enfrentaban. Yo por mucho tiempo pensé que los que habían mantenido el país habían sido los empresarios, los que tenían intereses en diferentes partes del país. Lo que nos ha enseñado Rosa María Meyer es que ni siquiera los empresarios estaban en un proyecto nacional. Entonces decía la doctora Vázquez, la Virgen de Guadalupe, que se acordó de este país. Es un reto, explicar cómo se mantuvo la integridad nacional es algo que está por hacerse, esa es la verdad. Pero estuvimos muy cerca, muy, muy cerca de la desintegración. Entonces hay que pensar que, bueno, pudo haber sido mucho peor, esa es la verdad. No hay que vanagloriar, qué bien lo hicieron. Perdón, fue un desastre, fue una experiencia muy traumática, pero dadas las condiciones pudo haber sido mucho peor, terrible. Entonces, pues sí hay que apechugarle, ¿no? Hay que reconocer cómo son las cosas, cómo son las condiciones y sobre todo cuando hay una situación de polarización política, ahí sí, no hay vuelta de hoja. Este es el resultado. Si hay una situación de crisis, como en los tiempos que estamos viviendo, son tiempos de transición vertiginosa que nadie sabe qué es lo que va a pasar. Lo peor que se puede hacer es dividir a la población de un país, porque entonces la expone. Le arriesga todo lo que tiene en los recursos. Esa es la experiencia de la guerra, eso fue lo que pasó en la guerra. Si no somos capaces de aprender eso, pues entonces ¿para qué sirve la historia? ¿Para qué nos dedicamos tanto tiempo a tratar de explicar cómo han sucedido las cosas? Entonces sí es una lección dura, seguramente sí lo es, pero tenemos que ser realistas y ver hacia adelante, ¿no? ¿Cómo vamos a salir hacia adelante? Bueno, perdón. Gracias. Creo nada más como un comentario al margen, yo siento que ese reconocimiento de el gran logro, o que lo sorprendente haya sido que México se haya mantenido unida o bueno, íntegra como nación, creo que eso es justamente lo que lleva a Guardino, por ejemplo, a argumentar que el sentimiento nacionalista, claro que sí existía, ¿no? Eso, bueno, la Virgen de Guadalupe o así, o justamente lo que él reconoce es que en la identidad nacional y en la generación de ese sentimiento nacional iban involucradas muchos tipos de identidades diferentes. Esa es otra pregunta que pues se me quedó en el tintero, ¿no? Pero que es bien interesante de discutir, sobre todo a la luz de lo que va a pasar después en los tiempos de la Guerra de Reforma, y esto es el lugar de la religión católica en la identidad nacional mexicana, ¿no? Y cómo eso es decisivo. En fin, ando yo pensando en voz alta. Tenemos más preguntas.
unas bien interesantes que tienen que ver justo con esta reflexión que hacía el profesor. Voy a intentar hacer aquí un combo cuates de pregunta, porque las dos intentan hacer un análisis comparativo entre la sociedad estadounidense y la mexicana. Primero preguntan, a ver, si el problema de México eran las divisiones internas y los conflictos civiles, y Estados Unidos también tenía las suyas, ¿cómo le hizo Estados Unidos? O sea, ¿qué instituciones sociales, políticas había en Estados Unidos que podían canalizar mejor este conflicto? ¿Cómo es que las divisiones dentro de Estados Unidos no los llevaron a ellos a la ruina, por un lado? Y por otro lado, a quienes están aquí, les preguntan, ¿qué tan potentes eran los ejércitos? Al estrés. ¿Qué tan potentes eran los ejércitos mexicano y norteamericano? ¿Cuál era la diferencia entre las dos, ¿no? ¿Cuáles eran los puntos fuertes y los débiles de cada uno? ¿Está usted listo, doctor? No sé, ¿alguien quiere responder? Bueno, me gustaría responder la segunda. Venga. De la fuerza de los dos ejércitos, ¿verdad? Bueno, antes de la guerra no había duda de que el mejor ejército era el mexicano. Incluso se creía que era imposible que los estadounidenses invadieran porque México tenía muchas ventajas, su orografía, su falta de ríos, y un ejército más numeroso y más experimentado, porque pues, las guerras civiles le habían dado mucho entrenamiento a los soldados. En cambio, en Estados Unidos, pues en principio eran antimilitaristas, porque para el estadounidense promedio ser soldado era indigno. ¿Por qué era indigno? Porque para un ciudadano era indigno estar a las órdenes de un superior. Entonces tenían un ejército básicamente en buena medida de emigrados extranjeros. El colegio militar era muy bueno, según algún historiador, estaba al mismo nivel académicamente que el colegio de minería, que sabemos que el colegio de minería pues, había sido reconocido incluso por Humboldt, ¿no? El armamento, ya no sé cómo decirlo, gritarlo a los cuatro vientos, pero esto de que los estadounidenses traían un armamento muy superior es totalmente falso. Incluso he leído por ahí que ya traían ametralladoras, rifles de repetición. Por favor, no, estamos en la etapa en que ya estaba acabando el periodo de la llave de sílex. La llave de sílex era esto de la llave de lo que en México llaman de chispa, que era un fusil con una piedra de sílex que producía la chispa para lanzar el disparo. Se acaba de inventar un nuevo sistema que era el de percusión, que en lugar de una piedra tenía una capsulita de fulminante, ¿no? Esa era toda la diferencia. Y sin embargo, Scott no quiso traer el nuevo armamento, porque igual que en otros ejércitos de Europa, aunque ya estaba el nuevo sistema, los generales no querían utilizarlo porque había millones de fusiles en los almacenes, los soldados necesitarían nuevo entrenamiento, etcétera. Se llevó sus años adoptar el nuevo sistema, y no es sino hasta que los franco-británicos ganan la guerra de Crimea con fusiles de percusión en contra del ejército ruso, que todavía tenía fusiles de sílex. Entonces esto de la enorme ventaja militar sobre Estados Unidos, perdón, el colegio militar era mejor, bueno, no era mejor, yo creo que era igual que West Point. Incluso West Point estaba a punto de ser cerrado cuando se da la guerra, ¿no? Y siempre, no, pues estaban educados en West Point, pues ¿cómo iban a ganar? Pues no, tampoco era tanto así, ¿no? Entonces, esto de la enorme ventaja militar estadounidense, pues no era cierta. Cuando se da la guerra, los Estados Unidos reúnen un ejército de 100,000 hombres, para el cual no tenían oficiales. Scott detestaba a los voluntarios, a los regimientos de voluntarios, porque no solo eran poco útiles, sino que incluso estorbosos, porque eran indisciplinados y no tenían entrenamiento. Mientras que México
bien podía mandar un ejército de 100,000 hombres, porque esto que tanto se ha criticado, ¿para qué querían tantos generales? ¿Para qué querían tantos oficiales? Pues señores, en tiempos de guerra se iban a requerir, ¿no? Siempre se cree, ¿para qué tantos generales? Pues si los Estados Unidos no pudieron mandar un ejército de 100,000 hombres porque no tenían generales. Al inicio de la guerra de secesión, los generales eran totalmente ineptos porque los Estados Unidos no tenían un ejército, una clase militar capaz de mandar grandes masas. México sí lo tenía, entonces este mito ya hay que borrarlo, ¿no? Yo creo que ya hay que acabar con esa idea de la inferioridad y la impotencia mexicana. Por eso nunca ganamos en fútbol, hombre, por ese complejo. A ver si quieren, porque yo solo podría responder un poco de la primera. Yo creo, por supuesto no soy especialista en historia de los Estados Unidos. Lo que conozco al respecto en la época es completamente con base historiográfica, nunca he hecho investigación documental, pero sí creo que hay un tema de institucionalización que está más sólido en ese momento. Y la institución militar, si bien yo creo absolutamente en las palabras del doctor Aquino, porque la verdad yo sobre esos temas y de armas y eso no sé nada, yo creo que si estamos hablando de dos ejércitos más o menos con el mismo nivel de preparación y de armamento y demás, yo creo que sí hay un tema de institucionalización que en México no tenía la fuerza, porque ahí sí, aunque teníamos, y yo creo que en este momento, en los 40, todavía una muy fuerte presencia de, sobre todo, mandos militares de colegio, es decir, de tradición colonial, lo cual lo digo no lo digo peyorativamente de ninguna manera, sino gente estudiada y con buena preparación. Sí ya empieza el tema del soldado de campo, ¿no? El que se hace lo que más adelante en el siglo, ya a finales del siglo le empezaron a decir la bola, ¿no? El que se hace en el campo de batalla, el que se hace en las guardias nacionales, que son ciudadanos que empiezan a encontrar ciertos accesos de ascensión social si participan en estas guardias nacionales. Entonces, no sé, por ejemplo, pienso en Comonfort, ¿no? Que así empezó y luego terminó general, pero nadie bien sabe por qué, ¿no? Algo así. Y que después ya en la segunda mitad del siglo son la regla, Díaz. Todos estos generales ya posteriores se hacen en el campo de batalla, y entonces yo creo que la institucionalización del ejército, como lo sabemos en la historiografía lo ha trabajado muy bien, pues se da realmente en la posrevolución, ¿no? O sea, sí creo que ahí hay un tema que hay que observar. No lo conozco a profundidad como para hacer el análisis comparado, pero sí creo que esa es un poco la clave, ¿no? Y por supuesto, si hay ese encono y esa falta de acuerdo en el mando político y militar, pues, aunque estuvieran institucionalizados, estaba difícil. Mencionaba yo la pérdida de las elecciones del gobierno de Polk en plena guerra, en 47. Ciertamente fue el Congreso finalmente el que ratificó el Tratado de Guadalupe, particularmente el Senado, pero vino después el gran reto de cómo resolver la asimilación del territorio adquirido de México. Y ahí está la institucionalización, efectivamente. El Congreso va a llegar a lo que se conoce como el Compromiso de 1850. Texas esclavista, California, con motivo del hallazgo de los placeres del oro de California, llegan 100,000 gentes a California de una sola vez, y entonces California como estado libre, Texas esclavista, y el resto de los territorios abiertos a la fórmula de la soberanía popular. Conforme fueran llegando los colonos, determinaran qué tipo de sociedad querían. En realidad, en Kansas y Nebraska, en esa década de los 50,
tanto norte como sur mandan colonos armados. Ahí empieza la guerra civil, en Bloody Kansas, porque los dos están mandando colonos armados. Y entonces ahí estalla ya la guerra civil. Algo que pudieron resolver en 50 se les va de las manos en los años, en la década que sigue, hasta llegar finalmente a la guerra en 61. En la historiografía norteamericana hay mucho debate si una nueva generación como Daniel Webster, como John C. Calhoun o el propio Henry Clay hubieran podido evitar la guerra civil. Es decir, que hubiera habido otra vez un nuevo compromiso, sino como el de 50, como el compromiso de Missouri. Bueno, eso está abierto. El hecho es que no hubo maroma y media de gentes como Stephen Douglas, el gran opositor de Abraham Lincoln en varias elecciones, pero ya los intereses estaban rebasados. O sea, se han hecho análisis de cómo la esclavitud no podía ser redituable en lugares como Nuevo México, lo cual parecía tener sentido, o sea que tenía un límite natural, pero el hecho es que querían seguir creciendo y no incorporaron a Cuba hasta que no resolvieron su problema interno, porque Cuba estaba llena de esclavos. Entonces sí había un problema que ya estaba magnificado en muchas dimensiones y no pudieron resolverlo. Finalmente, esa institucionalidad que había funcionado en las décadas anteriores fue insuficiente para evitar su propia guerra civil. Entonces hasta ahí llegó el sistema norteamericano, eso es lo que yo diría. Duró mucho tiempo, gentes como Lord Palmerston, primer ministro británico, dijo, fue muy interesante el experimento republicano, pero ya se acabó. Hasta aquí llegó. Lo cual le da a los monarquistas mexicanos una perspectiva totalmente distinta, porque nadie sabía lo que iba a pasar. Es costumbre decir que Juárez firmó el Tratado Maclean-Ocampo porque ya sabía lo que iba a pasar. Yo siempre me he preguntado qué tomaba en las mañanas para saber lo que iba a pasar. Por supuesto que nadie lo sabía, nadie lo sabía. Estaba en el aire la moneda. Y si uno ve el grado de antagonismo de los sureños contra los norteños, estos tales por cuales que se creen, es extraordinario que se hayan mantenido. El precio en el que se mantuvo la Unión Americana fue manteniendo la supremacía blanca en el sur, que siguen padeciendo hasta nuestros días, ¿no? Sacrificaron a la población de origen africano, obviamente. Esa fue la clave para que los Estados Unidos se rehicieran como nación. Entonces, lo digo para que vean que nadie tiene nada gratis, o sea, todo tiene un costo, y un costo muy alto en ocasiones. Entonces, bueno, pues para eso nos sirve la historia, para poner las cosas en perspectiva, entonces ver cómo han sido nuestros procesos. Y no hay proceso sencillo en esto de la conformación de los estados nacionales. Pues eso es lo que diría. Gracias. A mí me gustaría agregar a la pregunta sobre cuál era la diferencia, o bueno, qué instituciones había en Estados Unidos. Yo creo que la prensa fue fundamental, desde luego también en México, ¿no? Pero en Estados Unidos, recordemos que la prensa en el 19 es un ámbito fundamental pues, del quehacer político. Y sobre todo durante las guerras, es ahí en donde se discute el día a día de lo que va pasando. Ahí la gente se entera, ahí la gente se inventa cosas, se crean los consensos en la prensa. Y en una sociedad como la norteamericana, donde el nivel de alfabetización pues, era mucho más alto que el de la mexicana, pues la prensa es un actor central y va a ir cambiando además la discusión conforme evolucione la guerra. Yo esto lo estoy sacando, yo tampoco conozco la historia documental de Estados Unidos, también desde la historiografía, Howard Zinn, por ejemplo, en fin, ¿no? No hay un consenso único y estable a lo largo de la guerra, ¿no? Conforme la guerra se vaya prolongando, porque como siempre pasa, los líderes declaran la guerra esperando que sea una guerra corte A, ya pasaron 3 años o 2 años, ¿no? Eso fue lo que pasó en este caso, ¿no? Y Polk empezó a sufrir una presión brutal de parte de la sociedad civil que decía, bueno, ¿qué está pasando, no? ¿A dónde vamos con esto? La gente se va y se va, voluntarios en oleadas, también muchísima deserción en el ejército estadounidense. Entonces, en fin, yo creo que la prensa era una institución pues, básica para dirimir esas diferencias civiles, para quitar presión, por ejemplo, sobre las divisiones internas. Una última pregunta
quizás de respuesta corta, ¿no? ¿Qué factores consideran ustedes que tuvo más peso en la derrota? ¿Las divisiones internas o las diferencias económicas y militares en relación con Estados Unidos? O todas las anteriores, en efecto. ¿Alguien, doctor? Hablaba de Orozco Iberra, Regina, de la visión de Orozco Iberra, muy académico, muy centrado. En su historia de la conquista de México, que se publicó en 80, ya de manera póstuma, acaba de fallecer Orozco Iberra, presenta una visión muy peculiar de la conquista y recrimina a los tlaxcaltecas por no haber ayudado en una causa común de la nación, de la patria. ¿Cuál patria? O sea, si uno ve Mesoamérica, ¿cuál patria, verdad? Los purépechas y los zapotecos y los mixtecos y todos los enemigos que tenían los mexicas, que se la cobraron, por supuesto, ¿cuál patria? Lo que está haciendo es retratar su propio sentir de lo que le había pasado y le había tocado vivir. Eso es lo que sale a colación. Entonces, así planteadas las cosas, por supuesto que la división de recursos e instituciones que hemos destacado de la sociedad norteamericana fueron importantísimas para el desenlace de la guerra. Pero yo creo que la división interna fue lo que más pesó. Y lo más duro fue para esa generación es enfrentar cómo le iban a hacer. Al día siguiente que salió el ejército norteamericano, ¿qué vamos a hacer? El año infausto, los calendarios del año infausto tienen una rima: para la guerra no somos, para el gobierno no sabemos, y entonces ¿para qué seremos? Ahí está. Somos una nación, realmente somos un país. Todos los proyectos de integración de conciencia histórica, los libros de texto, el Diccionario Universal de Historia y Geografía en su versión mexicana, son un resultado de la guerra. No es que no hubiera ideas de cómo se quería que fuera el país, pero ahora fueron puestos a prueba. Realmente somos una nación, podemos ser una nación. Y el ejemplo más paradójico de todo esto es que Justo Sierra O'Reilly, el padre de Justo Sierra Méndez, nuestro profesor universitario, yucateco, fue el encargado del gobierno de Yucatán ante la misión de los Estados Unidos para solicitar su anexión, su incorporación a la Unión Americana. Después de su fracaso, regresa a México y participa activamente en el proyecto del Diccionario Universal de Historia y Geografía. Es el reencuentro y la reintegración a la sociedad mexicana. Entonces, bueno, pues ahí está. O sea, finalmente sí somos una nación, sí queremos ser una nación, sí podemos ser una nación. Pero no fue una decisión sencilla, ni mucho menos. En otra dimensión, por supuesto, muchos gentes que ni siquiera se imaginaban, como Orozco Iberra o José Fernando Ramírez, que llegarían a ser colaboradores de un proyecto monárquico, pues ahí surgió. Si no viene alguien que nos eche la mano, como dice Alamán al final de su historia, esto nos va a llevar la trampa. Entonces hay una gran duda e incertidumbre, que ya estaba antes, ¿eh? O sea, yo veo la generación de Lorenzo de Zavala, de José María Gutiérrez de Estrada, de José María Luis Mora, que renuncian a México, se van del país, porque participaron en la desintegración del régimen colonial, pero no saben qué va a pasar. ¿Qué es lo que va a prevalecer? ¿Quién sabe? Ahí nos vemos. Gutiérrez de Estrada manda a Maximiliano, él participa en el proyecto monárquico, pero él no viene. Lo manda así desde el ejército, se ven los toros, échele muchas ganas en su majestad, pero no viene. Por la incertidumbre, por la duda de que quién sabe qué va a pasar. Entonces, eso a mí me parece muy revelador de esa generación que vivió la independencia y que quién sabe qué iba a pasar, qué tipo de país es el que iba a prevalecer. Una gran duda es lo que estaba ahí de por medio. Sí, pues yo estoy totalmente de acuerdo. Me parece que el tema de la división interna es el golpe de gracia, ¿no?
Y hace poco un alumno me preguntaba si yo tenía conocimiento de si la población mexicana se había enojado con la firma de los tratados y la pérdida del territorio. Le digo, yo creo que estaban tan profundamente deprimidos, porque de verdad uno lee los textos, los apuntes también se llaman, ¿no?, para la historia de México y los Estados Unidos, y son profundamente tristes. Y es esta sensación de que el país se les iba de las manos, o sea, de verdad vieron la muerte de México aquí, y de pronto siempre no, y se le pudo dar resucitación. Entonces, sí me parece que esa es la sensación, ¿no?, de esta guerra, ¿no?, la de la tristeza y la del, pues finalmente un alivio, pero un alivio que no se sintió como alivio ni siquiera hasta nuestros días, me parece. Nada más para terminar, porque sí, se me pasó hace rato que hacía yo la referencia a Orozco Iberra, que en esta ilegibilidad que tiene el intento de historia y geografía en México, yo soy sonorense, y muchas veces en mi vida he transitado el camino Hermosillo-Tucson, Arizona, de la carretera. Entonces conozco perfectamente esa parte de atravesar el desierto. Y justo en los apuntes, que siempre los tuve que leer porque la doctora Pisoñer nos puso a leer, y yo fui una alumna muy obediente, en la parte donde describe esa zona, porque claro, lo que él decía es que no puede ser que ya estemos a esta hora y no se ha ido a medir la frontera, no se ha trazado, vayan ustedes a saber qué está pasando, ¿no? Entonces, cuando describe esa zona del desierto, dice, entonces la frontera tiene que estar a tantos kilómetros al norte de la misión Pima de San Francisco. La misión Pima de San Francisco está ya casi llegando a Tucson. O sea, ya se habían comido, ¿qué quieren que les diga? O sea, de Hermosillo son como casi 400 kilómetros. No más para qué. Como dato. Sí, pues yo creo que no habría más que pensar en la batalla de Padierna, ¿no? Que si hubieran ganado en Padierna, y se acaba la guerra, y se acaba Scott, y se acaba todo. Pero ¿por qué Santana abandona Valencia? Pues porque son de partidos opuestos, ¿no? Tienen intereses opuestos, y pues, ¿por qué van y le ofrecen el territorio a Scott? Pues porque quieren acabar con los enemigos. Y años después, y a la siguiente década, acaban matándose unos a otros en la guerra de Reforma. Si todavía hasta los 40 las guerras civiles eran pequeñitas y a los perdedores no se les mandaba al paredón, después de la guerra contra Estados Unidos, y ven todo eso, pues ya deciden que solo puede haber un gallo, ¿no? No puede haber dos en un gallinero, o somos monarquistas o somos republicanos, y si pierdes, pues al paredón, y así fue. La guerra de Reforma fue de lo más sanguinario, ¿no?, que se tuvo hasta la Revolución Mexicana, ¿no? Porque era un problema que había que no dejaba ser al país, no lo dejaba ser. Era como tener adentro un dolor estomacal, y hasta que no se alivie, bueno, hasta que no se elimina el factor que da el problema, pues no se está en paz, ¿no? Entonces, pues la división interna fue lo que llevó al país no a décadas no a problemas económicos, como siempre se ha pensado, ¿no?, sino a este caos político, al caos político que llevó a la pérdida del territorio, a guerra civil, a intervención francesa, etcétera, etcétera. Todo porque no podían ponerse de acuerdo qué íbamos a hacer, hasta que acabaron matándose, ¿no? Vaya, pues muchísimas gracias a nuestros ponentes, a las personas que han venido. Hemos con esto concluido este conversatorio. Yo he aprendido muchísimo, ha sido realmente un deleite escucharles. Y bueno, de nuevo, este evento lo realizamos recordando el 175 aniversario de la llegada del Ejército de Ocupación al Valle de México. Este es un proceso histórico pues central
para entender el devenir de nuestro país, para entender las fronteras modernas, la forma moderna que le tiene nuestra nación, que tiene Estados Unidos. Y bueno, les agradecemos mucho por acompañarnos en esta sesión de reflexión. Esperamos haber podido pues echar un poco de luz sobre cuestiones pues muy sabidas, pero que siempre vale la pena recordar. Y bueno, les invitamos a acercarse a la historia de este periodo, a preguntarse, a sentir curiosidad por conocerla, pues porque en esa medida podremos construir un sentido de pertenencia pues auténtico, ¿no?, con el país que habitamos. Muchas gracias por venir y que tengan una bonita tarde.